De Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno es el Señor todo el tiempo con nosotros, y Él ha dicho que estaría con nosotros y lo hará. Él va a estar con nosotros porque su bondad nunca se termina. Amén. Buenas tardes a todos, hermanos. Dejemos que los niños pasen a sus lugares. Nosotros podemos también tomar nuestros lugares. Acuérdense que siempre hay que tratar de saludarnos, aunque sea un poquito de lejecitos. Qué bonita se ve la iglesia de Cristo, la iglesia que viene a buscar de Dios, a seguir buscando el perfeccionamiento de nuestra vida por medio de su palabra. ¿Cuántos de nosotros alrededor de lo que va en nuestra vida hemos visto tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que a veces nos lleva a exclamar una gran construcción, la tecnología a veces, sucesos, cosas que pasan en nuestra vida. Y realmente muchas de esas cosas el día de hoy podemos subirla a Instagram o darle un like al Facebook y ponemos ahí, wow, miren esto, bueno, lo otro. Pero realmente lo más maravilloso que puede haber en nuestra vida es que Dios nos ha llamado de la manera que nos ama. Lo más maravilloso que puede haber en nuestra vida es que Dios nos haya perdonado todos nuestros pecados. Lo más maravilloso que pueda haber y habrá siempre en nuestra vida es ese amor inmerecido. Es como siendo nosotros culpables, un inocente pagó por nosotros. Desgraciadamente no recibe tantos likes, desgraciadamente no suben tantas publicaciones en nuestras redes sociales de eso que es realmente maravilloso. Pero lo es, aun cuando en las redes sociales no se hable mucho del amor de Dios, para cada uno de nosotros realmente es lo más maravilloso que puede haber. Damos muchas gracias a Dios por ello. Y antes de iniciar este mensaje, pues quiero decirles que venimos a la casa de Dios con un propósito. Es necesario siempre que sepamos qué hacemos y por qué lo hacemos. Si nosotros de pronto vamos al banco, pues debemos saber a qué vamos, ¿verdad? Si vamos a retirar, a depositar. Y a veces cuando venimos a la casa de Dios no nos queda totalmente claro a qué venimos. Simplemente venimos a lo mejor a ver a los hermanos, o porque ya lo tenemos agendado en el domingo a las 11:30. Pero la realidad es que venimos a ser enteramente preparados para toda buena obra. Es lo que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo en segunda carta, en capítulo 3. Dice que toda la escritura es útil, es benéfica, nos sirve. ¿Para qué? Para ser enteramente capacitados, enteramente preparados, enteramente dispuestos para toda obra que Dios nos haya encomendado. Y a eso venimos hoy, a ser preparados por medio de su palabra. Entonces, si tiene inquietud, pues vaya anotando. Toda la palabra es útil, toda. No hay una sola, desde Génesis hasta Apocalipsis, que no sea útil. Sin embargo, hay mucha palabra que a lo mejor no aplica en nuestra vida al día de hoy como tal. Por ejemplo, si habláramos de matrimonios, pues es útil definitivamente, pero a lo mejor a los jóvenes, a los solteros, no les sea el día de hoy tan útil. Pero un día va a llegar el momento en donde van a recordar que escucharon un cierto mensaje. Entonces, probablemente el día de hoy el mensaje no sea exactamente al 100% útil en lo que estamos viviendo, pero seguro es que lo va a ser algún día. Y pues estamos en la serie Las bendiciones de Dios. Y antes de iniciar el mensaje quiero ponerlos en manos de Dios para que Él nos ayude. Bendito Señor, en nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre, primeramente porque estamos aquí, Señor amado. Gracias, Padre, por tus bendiciones, gracias por ser parte de la iglesia, mi Dios. Gracias porque Cristo es la cabeza y Él es el que nos manda. Te pido, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo trayéndonos la revelación, la iluminación en nuestra vida, Padre. Úsame para tu gloria, que sea un mensaje sencillo, fácil de entender y fácil de aplicar, Padre. Te pido por mis hermanos que tengamos un corazón dispuesto, un corazón sensible a tu palabra,
para ser obedientes a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pido y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y por la serie son las bendiciones de Dios. El tema del día de hoy es la sanidad espiritual. La sanidad espiritual. Y el propósito es establecer por medio de la palabra de Dios que las bendiciones espirituales son prioridad ante las bendiciones materiales. ¿Okay? Establecer mediante la palabra de Dios que Dios quiere bendecirnos más en lo espiritual que en lo material. Y vamos a ver por qué. Vamos a basar esta enseñanza en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en los Éfesos. Vamos a leer del capítulo 1, verso 2 al verso 14. Si gustan acompañarme, si gustan leer, para que vayamos entendiendo un poquito, es Efesios 1, de 2 al 14. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mire, parte del propósito del por qué el apóstol Pablo escribe esta carta es porque esa iglesia estaba hecha por judíos y por gentiles. Entonces los judíos tenían cierta ideología acerca de que ellos habían recibido la ley, los profetas, y que para ellos era la promesa. Sin embargo, también había gentiles. Entonces había un problema en el vivir diario, y si a eso le unamos que habían entrado maestros en donde le habían dicho tanto a uno como a otro de que habían ángeles, habían potestades y habían cosas aparte de Jesús. Llega el apóstol Pablo y empieza a decir, mira, el propósito de la carta es poner a Cristo donde debe de ser. En Efesios menciona que Cristo es la cabeza de la iglesia. En Efesios menciona que en Cristo, como decía aquí, todas las bendiciones espirituales son en Cristo. Es decir, pone a Cristo en el lugar que debe de ser. Y así debe ser hoy en nuestra vida. Cristo debe ser la preeminencia, y Cristo debe de ser todo, ¿okay? La cabeza, el principado, la potestad sobre todas las cosas. Ese es uno de los propósitos por el cual Pablo le escribe a los Efesios. Y de eso nosotros vamos a sacar el día de hoy el mensaje. ¿Cuál mensaje? Que dice que todas las bendiciones espirituales nos las dio Dios en Cristo. ¿Ok? A veces uno no logra entender con claridad. A veces vivimos en el día a día y no logramos a veces entender qué son esas bendiciones espirituales. Muchos de nosotros asumimos lo material con la bendición de Dios. Hoy vamos a ver que no es así, que no necesariamente es así, que no necesariamente si nos va bien es porque somos bendecidos, y no necesariamente si no nos va tan bien es porque no somos bendecidos. Miren, una de las tantas bendiciones espirituales que Dios habla en esta carta es que fuésemos santos y sin mancha, que fuésemos alabanzas de la gloria de Dios, que fuésemos redimidos por su sangre, que fuésemos y formáramos su cuerpo.
que formáramos la iglesia, que fuéramos sellados, que recibiéramos el Espíritu Santo, que formáramos una familia cristiana y que fuéramos salvos. Esa es una de tantas bendiciones espirituales que habla la carta a los Efesios. Digo que a veces lo leemos muy rápido y no nos detenemos que el apóstol acaba de decir todas las bendiciones espirituales. Y él empieza a narrar, empieza a decir todas las cosas que Dios nos ha dado a nosotros por medio de Cristo. Y eso nos lleva al primer punto. Solo vamos a ver 2 puntos. El primer punto es que nadie nos puede bendecir, solo Cristo. Solo en Cristo todas las bendiciones espirituales se pueden hacer. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno perdemos el enfoque. Pensamos que es una persona, que es un pastor, que es un ministro, que es un líder, que es el líder religioso a veces de las congregaciones, y le creemos más a esa persona, donde de pronto dice, mira, yo te voy a bendecir y voy a declarar tal y tal cosa sobre tu vida. Ahí vamos nosotros creyendo que eso puede ser posible, cuando la realidad es que no es así. ¿Por qué? Porque yo no le podría decir a nadie, mira, te declaro sanidad. No soy todopoderoso, la realidad es eso. Ni puedo decir, estaré contigo para siempre, porque el único autoexistente, el único eterno, pues es Dios y Jesucristo. Entonces hay ciertas cosas que por más que yo quisiera, no le podría decir a la hermana, mira hermana, yo te declaro santa. Wow, o sea, es complejo. Ahora, a veces cuando uno dice las cosas de una manera tan simple, pues dice, pues sí es cierto, ¿verdad? Y yo he escuchado, y yo soy de aquellas personas que me acerco a recibir una bendición. Mire, lo más que uno puede hacer es orar por las personas, interceder por las personas, ¿sí? Un líder, un pastor, lo que puede determinar es que por medio de la palabra hay un antes y un después en nuestra vida, que nos puede decir, mira, yo te conocí hace 2 años y hoy tienes un carácter diferente, o ya ordenaste tu matrimonio. Eso sí puede decir un pastor, por medio de la Escritura puede decir, vas madurando y sigue adelante. Puede de pronto decir, hey, hay que caminar por este camino, hay que adecuar, es decir, nosotros debemos de entender cuál es el sentido de las autoridades, porque les explico algo. Algunas veces pensamos que por ser amigos o conocidos del pastor, del líder, porque ya me agregó en el Facebook, él podría hacer algo especial por mí. Le digo algo, eso no pasa. Nunca funciona así. Que de pronto diga, mira, yo soy amigo del pastor, seguro que estoy más cerca de Dios. No, la realidad es que no. Es más, podemos ser familia. Yo puedo de pronto querer que uno de mis hijos sea acepto delante de Dios, pero le digo algo, no se puede. No soy yo no soy Dios y yo no soy quien puedo determinar una situación, una condición espiritual en la vida de nadie. Digo, tengo el deseo, ¿verdad? Tengo el deseo que todos nosotros caminemos en madurez, caminemos en fe, vayamos creciendo, ese es el deseo. Y muchas veces los lunes oramos, intercedemos por ello, pero sabemos que es Dios el único que puede lograrlo. Así que es bueno saberlo, es bueno entender eso, para que nosotros veamos al hombre como lo que es. ¿Qué es el hombre? Al final es una autoridad puesta por Dios, que nos ayuda, que nos va a ayudar a madurar, a ser capaces para hacer algo, que va a ajustar lo que tenga que ajustar, pero está limitado. No pongamos nuestra esperanza, no pongamos nuestra vista en Él. La Escritura dice, fíjese que Pablo, ¿cómo se hubiera dicho, hey, bendito sea nuestro Dios y Padre, que por medio de mí, Pablo, los bendijo con toda bendición espiritual? No lo dice, ¿verdad? Y la verdad, yo no he conocido a alguien humanamente parecido a lo que era Pablo, en su teología, en todo lo que enseñó, en todo lo que caminó, en todo lo que fue. Y ni él mismo se dice que Dios, por medio de Pablo, bendijo a todos. Es en Cristo. Y a veces es algo tan simple y sencillo, pero no lo sabemos con claridad. Si estamos en eso, muchos de nosotros queremos ser consolados por Dios. Y vamos a las personas. Y las personas no tenemos esa capacidad. Lo más que podemos hacer es abrazar, es dar una palabra de consuelo, pero no estamos capacitados para dar la paz que solo Cristo puede dar, que solo dar el consuelo que solo Dios puede consolar. Es importante que nosotros sepamos, como aquellos que ministramos la palabra de Dios, cuál es nuestro alcance. Y que ustedes también sepan
cuáles son nuestros alcances, para que no nos vean de una manera especial, sino nos vean como lo que somos, simples servidores de Dios, que ocupamos la palabra de Dios para que ser instruidos. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Solo por medio de Cristo recibimos todas las bendiciones espirituales. Es diferente en el mundo secular, se lo explico. A veces uno puede recibir un beneficio de un familiar que ni siquiera es cristiano. Estoy pasando por cierta situación, mira, yo tengo una empresa, yo te voy a dar un empleo. No, sí, cierto, se puede, ¿está de acuerdo? Estoy pasando por temas, mira, me drogué con Coppel y no tengo para pagar, pues mira, y te voy a dar un dinero. Eso sí lo puede hacer, pero que esa persona o el hombre más rico del mundo de pronto te diga, yo te voy a hacer salvo por medio de mi dinero, eso lo quiero ver. Es imposible, ni siquiera él mismo se puede salvar. Entonces es bueno siempre que nosotros sepamos que todas las bendiciones espirituales solo en Cristo se pueden lograr. Es en Él al que tenemos que ir, es en Él al que tenemos que obedecer, es en Él que nosotros debemos de entregar nuestra vida para recibir todas las cosas que ya nos prometió. Ni siquiera de verdad es necesario hacer tantas cosas para recibirlas, simplemente hacer y creer. Pero vamos a ver hoy en el punto 2 algunos ejemplos de personas que recibieron un tipo de bendición. El tema del día de hoy es, acotando todas las bendiciones, es que la sanación espiritual es mayor a la sanación material, a la sanación física. ¿Sí? Así como lo escuchan. Yo sé que algunas personas pueden estar pasando el día de hoy por un tema de salud. Puede ser que gracias a Dios o gloria a Dios hoy no lo estamos. Yo les comentaba en el mensaje de la mañana que ya casi voy a cumplir un año que tuve COVID, y de pronto hay ciertas cosas que Dios nos hace pasar para poder entender un mensaje como este. Cuando yo entiendo dije, sí, yo sé por qué Dios a veces permite que pasemos por ciertas cosas. Siempre lo que Dios quiere es mostrarnos y darnos una enseñanza, y eso es lo que vamos a hacer con ejemplos de la Biblia. Mira, acompáñenme en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del verso 46 al 52. Recuerden que el enfoque es establecer que la sanación espiritual siempre será mayor. Marcos 10, del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó. 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué curioso, de verdad, es muy curioso que muchas veces nosotros pasemos por situaciones similares. Digo, no necesariamente sea de la vista, pero seguro que hemos pasado algún tipo de situación difícil, seguro, ya sea la enfermedad de un hijo, la enfermedad de la esposa, nuestra propia enfermedad, falta de empleo, etcétera, y etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que en el mundo suceden, que le suceden al cristiano y al no cristiano. De igual manera, la pandemia pegó y le pegó al cristiano y al no cristiano. Entonces debemos de saber con claridad qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, veo en la historia del ciego Bartimeo ciertas características que muchos de nosotros podemos tener. Sin embargo, al igual que Bartimeo, podemos tener ciertas fallas. Y vamos a ver, mire, lo primero que hizo bien Bartimeo, el ciego, fue clamar. ¿Okay? Ahí tenemos nosotros, podemos decir, yo también cuando tengo necesidad clamo a Dios. Yo soy como ese ciego Bartimeo. ¿Ok? Y le pide: ten misericordia de mí.
Yo no veo que él declare, que él decrete, que él ate, desate, pisotee y todo lo demás que se le pueda ocurrir. No lo veo haciendo eso. Yo veo clamando misericordia. Por eso Jesús lo atiende, porque él estaba haciéndolo de manera correcta. Sin embargo, vemos que un Bartimeo, que la gente de pronto le dice: cállate, ciego, ¿no ves qué está pasando? Pero a él no le importó. Vemos que perseverancia. La perseverancia es algo que a Dios le agrada. Que nosotros seamos persistentes, perseverantes, dice el apóstol Pablo ahí, perseveren en la oración. Lucas también en el libro de Hechos explica, ellos perseveraban. A Dios le agrada que nosotros no solo lleguemos una vez, no me hizo caso, ya me voy, porque eso significa que realmente no tenemos fe. Bueno, el ciego, a pesar de que había mucha gente que le decían: cállate, él todavía gritaba más fuerte. Entonces Jesús se detuvo. Él vio, escuchó, dijo: eso me agrada, que él clame misericordia y que él insista, me agrada. A ver, se detuvo y le dice a sus discípulos: díganle que venga. Wow, hasta ahí va todo bien. Sin embargo, el ciego tuvo que hacer algo. El ciego, a veces nosotros leemos la escritura muy fácil, pero era ciego. No sé cuánto era la distancia donde Jesús lo manda a llamar, pero ya tenía un problema, era levantarse e ir siendo ciego. Vemos que Bartimeo se levanta y tira lo único que tiene, la capa sucia esa y andrajosa. Me imagino que así era. Levanta, tira la capa y se va. Miren, muchas veces tenemos que dejar las cosas que nos protegen, las cosas que nos hacen tener seguridad, para ir al llamado que Jesús nos ha hecho. El ciego hizo algo interesante. Aún en su ceguera, aún en su problema, se levantó y fue. Y miren qué encuentro. De pronto Jesús se pone como si fuera un genio. Y le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Se imaginan? Alguna vez nos ha pasado por la cabeza decir: ¿qué le diríamos a Dios si lo tuviéramos de frente? ¿Qué le pediríamos? Sí, es complicado, de verdad. Yo 2 o 3 veces he intentado filosofar en eso y mejor dejo de hacerlo, porque hay tantas cosas que uno pueda pedir. El ciego solo logra decir que recobre la vista. Sé que ahorita uno pudiera pensar: oye, pudo haber pedido más cosas. Sin embargo, era muy comprensible. Nosotros, cuando tenemos un dolor y nos vamos a la presencia de Dios sabiendo que Dios es el Todopoderoso, podemos pedirle cualquier cosa, si estamos de acuerdo con eso. Pero nos duele algo, somos limitados. Yo me imagino a un Jesús siendo paciente con él, diciendo: te pude dar todo lo que tú pidieras, pero mira, tú me crees, ¿sí? Y es suficiente. Cristo no solo le dio la sanación, le dio la salvación. Así muchos de nosotros no sabemos qué pedir. Si en algo falló el ciego Bartimeo, es que no supo pedir. Pero Dios es misericordioso. Cristo es aquel que lo sabe todo y ve el corazón agradecido, ve un corazón sensible, ve un corazón que le agrada, aún cuando no sabe pedir bien. Yo creo que la mayoría de nosotros no supiéramos en la circunstancia esa saber qué pedir delante del Dios Todopoderoso, del Dios encarnado, del Verbo hecho hombre. Le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego solo dice que recobre la vista. Pero la sanación espiritual llegó junto con la sanación material. Junto con la sanación natural llegó algo que es mucho mejor. Dice ya en el último verso: y enseguida recobró la vista. Ese fue un milagro, miren, así. Pero no se queda ahí en el verso. Lo que sigue es algo importante de subrayar. Si usted lo puede, subráyelo de favor. Le va a ser de mucha ayuda, como a mí me es en mi vida. Y seguía a Jesús en el camino. Mira, hay una condición para que nosotros sepamos si verdaderamente hemos sido sanos, si verdaderamente hemos sido sanados. Es lo que sigue después de haber recibido un milagro. Muchas personas podemos pensar que por haber recibido un milagro, que por haber recibido una sanación, por haber recibido la contestación a una oración, ya hemos sido sanados y ya hemos sido salvos, cuando no es así. El día de hoy vamos a ver que porque Dios haya tenido misericordia de nosotros, no significa que nosotros ya estamos del otro lado. ¿Cómo el ciego supo? Porque antes de ser ciego no seguía a Jesús.
Antes de ser ciego, estaba imposibilitado para seguir a Jesús. Dice parte de la historia que el ciego estaba a un lado del camino. Si nosotros le damos una aplicación espiritual, no estaba en los caminos de Dios, estaba a un lado del camino. Pero después de que él sana espiritualmente, ¿ahora qué? Ahora ya anda en el camino. Qué interesante es eso, de verdad. Para mí, cuando yo lo leo, digo, es interesante. Siempre habrá un antes y un después, todo el tiempo. Miren, así como es evidente que ese hombre ya podía ver, así de evidente debe ser que su vida espiritual haya cambiado de impresionante. Antes estaba cegado, yo me tropezaba con tantas cosas, pero ahora ya no. Hay una manifestación en nuestra vida que nosotros podemos decir, hey, yo pienso y creo que he sido sanado espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya no hago las mismas cosas que antes. Porque ahora vivo, como dice el ciego, y como dice, y lo seguía en el camino. Es decir, iba en pos de Jesús. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy podemos decir, hemos sido sanados, hemos recibido la sanación espiritual, hemos recibido la salvación, porque ahora caminamos atrás de Jesús? Es interesante, la verdad que es bueno. Recordemos, esta historia es una gran historia, como un ciego tuvo que hacer todo lo necesario, aun cuando no sabía qué pedir, pero se manifestó en él la salvación. Vamos a ver otro ejemplo, vamos a ver 3 ejemplos o 4, a ver si me da tiempo. Lucas 17 del 11 al 19. Lucas 17 del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. 10 sanados, un salvado. Interesante, ¿verdad? Otra vez, 10 sanados, un salvado. Sí, hermanos, no necesariamente que uno reciba un milagro, no necesariamente significa que nosotros ya hemos recibido la sanación espiritual. Claro que uno puede preguntar, ¿y yo cómo lo puedo saber? Pues vamos a ver las características que tenían estas personas. Eran 10 leprosos. Vemos que en aquel tiempo pues la lepra era algo que te impedía vivir ya de una manera social. Ya no podías estar en el templo, tenías que ser apartado a las afueras de las ciudades y prácticamente eras un despojo, eras un desecho, ya tenías lepra, ya no podías estar en ningún lado prácticamente. Era algo triste, era algo difícil de vivir porque ni siquiera morías, sino que lentamente. Entonces cuando ellos ven que Jesús iba pasando, hacen lo mismo que el ciego. Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Yo le puedo decir, otra vez lo hicieron bien. En eso no había nada en contra de lo que Dios manda. Jesús, ten misericordia de mí, clamaron. Hasta ahí todo está bien, hasta ahí yo le podría decir que ellos religiosamente sabían cómo tenían que dirigirse a Jesús. Pero, el segundo paso es que Jesús le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Miren, imagínense la situación, de verdad que uno debe centrarse y meterse en la Escritura para que nosotros podamos entender. El leproso pues tenía llagas, supuraba, era de todo el cuerpo, llagas que sangraban, ellos estaban totalmente como momias porque si no se infectaban, eran realmente algo bastante feo, difícil de ver. Y de pronto y dice, hey, sáname, y Jesús dice, sí, vete allá con los sacerdotes. Y de pronto dice, pero ya sé lo que me van a decir, soy leproso, la ley levítica me dice que tengo que alejarme.
Sin embargo, ellos que dijeron, voy a obedecer. Si tú dices, Jesús, que yendo para allá voy a sanar, yo lo voy a hacer. Y ahí hay palomita. Hay obediencia en esos hombres. ¿Sí? Fueron, ¿por qué tenían que ir a los sacerdotes? Porque la ley levítica decía que el sacerdote los iba a inspeccionar, iba a decir, oye, realmente tu lepra ha desaparecido, y los vuelven a reintegrar al servicio al templo y a la sociedad. Por eso era importante que ellos fueran. Sin embargo, después de eso, vemos que algo pasó. Vemos que solo uno regresó. Miren, muchos de nosotros, yo estoy seguro que muchas veces en nuestra vida hemos pedido algo a Dios. Estoy completamente seguro. Somos cristianos, digo. Eso ya a mí me dice que le pedimos muchas cosas a Dios de manera constante. El problema radica en qué hacemos después. Ese es el punto. ¿Sí? Miren, para Dios no hay algo difícil ni algo fácil. ¿Qué significa? Que para Él, si le pedimos para los zapatos de los niños y le pedimos para que nos cure de la lepra, es exactamente igual. Para Él no hay nada difícil. Digo, para nosotros pensamos que sí, ¿no? Híjole, le voy a pedir esto porque esto es fácil. Híjole, esto a lo mejor no me lo puedo conceder porque esto es difícil. Para Dios no existe eso. Entonces, lo que sucede después es exactamente igual. ¿Qué pasó con los 9 leprosos? Ya no regresaron. Ya no tuvieron un corazón de agradecimiento. Ya no tuvieron la amabilidad siquiera de regresar con aquel que les había sanado. Mire, el mundo secular, el mundo natural, a mí me toca ver, es agradecido, de verdad. Yo a veces veo empleados ahí que su jefe los vio desde muy pequeños y hoy son especialistas en algo y siempre hablan bien de él. Él me enseñó todas las cosas, dice. No, él me trajo de Sinaloa, muchas cosas, muchas historias. Pero escucho muy poco que el cristiano dé la gloria a Dios de lo que es. De verdad. A veces nosotros pasamos con un maestro y lo saludamos. Maestro, no, es que me ayudó, híjole, yo no sabía antes contabilidad, yo ahora tampoco sé, pero él me ayudó, porque yo no soy contador. Entonces, somos agradecidos. Pasamos por la calle y lo saludamos o no. Ah, mira, doña Chonita, no, es que ella me ayudó cuando yo era niña. El mundo es agradecido. El cristiano a veces nos cuesta ser agradecidos. De verdad. Es mucho más fácil ser agradecido a veces con una persona, con un hermano, con un pastor, que con Dios mismo. Y no debería ser así. Nuestra vida debería ser una vida de constante ¿qué? Agradecimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos ha librado de muchas cosas. Porque Dios nos ha sanado. Porque Él ha cumplido en nosotros cosas que ni siquiera merecíamos. ¿Qué es lo que Él hizo? Todavía Jesús exclama y dice, ni uno de los 9 vino, solo uno samaritano. Es decir, uno que era contrario al pueblo de Dios, uno que era enemigo de Dios, uno que era extranjero, que en teoría no debería de recibir, dije en teoría, no debería recibir las bendiciones de Dios que solo eran para el pueblo, lo que ellos creían que era. Hoy sabemos que eran para todos. Pero Jesús sí hace ese énfasis. De los 9 que realmente debieron de haber regresado, solo regresó uno y este era samaritano. Miren, si nosotros ponemos el mismo contexto, nosotros no somos judíos. Nosotros no somos literalmente el pueblo de Israel. Nosotros deberíamos ser como el samaritano. Digo, que el judío de pronto no acepte a Cristo y no lo valore, está bien. Pero nosotros éramos el samaritano. Nosotros éramos los gentiles. Nosotros éramos los adversarios de Dios. Pero no actuamos como ese leproso. No debería ser así. Nosotros deberíamos entender en nuestra mente, no teníamos oportunidad, ni siquiera de ser nombrados pueblos, mucho menos de pedirle algo a Dios y que Él nos los dé. Bueno, si nos los da, ¿qué deberíamos de hacer? Pues hacer como este leproso, dice, regresó glorificando a Dios. ¿Cuántos de nosotros damos gloria a Dios por nuestra vida? Ay, yo creo que los haré durmiendo. ¿Cuántos de nosotros damos gloria a Dios por nuestra vida? Le digo algo, nos cuesta a veces trabajo darle la gloria a Dios. A mí me impresiona mucho cómo cuando de pronto llega un artista del momento, la gente no se detiene por nada, de verdad por nada. Gloria, y le da gritos, y fírmame acá, y fírmame allá. El mundo sabe adorar a sus dioses con D minúscula, pero a veces el cristiano no sabe adorar al Dios verdadero. Voy a insistir una vez más. ¿Cuántos de nosotros le damos gloria a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida?
Y debe ser gloria a Dios. Y debe ser constantemente. ¿Sí? Y debe ser para Dios siempre. ¿Por qué? Porque entendemos que estábamos alejados de la vida de Dios. Éramos extranjeros, éramos, figurativamente éramos leprosos, éramos todo eso, pero un día Jesús se acerca y nos dice, has sido sanado. Nuestra vida debe ser una vida que glorifica a Dios, sí o sí. Decía él, mire, no solo glorificaba a Dios en su pensamiento, decía a gran voz, casi como lo que se escuchó aquí el día de hoy. A gran voz glorificaba a Dios. Realmente, hermanos, es un gran milagro lo que Dios ha hecho con nosotros. De verdad, sinceramente, es un gran milagro. Estábamos muertos y nos trajo a vida eterna. Estábamos destituidos y nos vino a instituir. Estábamos en las tinieblas y nos trajo. Es decir, hay muchas maneras. Veíamos en la alabanza que decía, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El salmista sabía. A veces nosotros los cristianos se nos hace, amnesia espiritual y se nos olvida todas las cosas que Dios nos ha dado. Y si se nos olvida, entonces perdemos la sensibilidad de glorificar a Dios, como debe de ser, todo el tiempo. Tu fe te ha salvado, le dice al leproso. El leproso solo quería realmente la sanidad. Pero Dios sabía que necesitábamos cada uno de nosotros, ¿qué? La sanidad espiritual. Necesitamos la salvación. Y escuche bien esto, escúchelo bien. El que uno reciba la salvación no necesariamente significa que vamos a recibir también bienes materiales. Lo repito, el que uno reciba la salvación y seamos hijos de Dios no significa que necesariamente nos va a ir, entre comillas, bien. Mire, vamos a ver la historia de Lázaro y el mendigo. Lucas 16, del 19 al 25. Lucas 16, 19 al 25. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, hacían fiesta algo bien. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Mire, en la ideología cristiana que muchas veces se nos ha enseñado, enseñan malamente que el cristiano no debe de padecer. Enseñan que el cristiano debe ser próspero. Enseñan que el cristiano debe de aferrarse completamente al Salmo 91 y de ahí no vamos a salir. Pero ¿cuántos sabemos que no es así? ¿Cuántos sabemos que depende de mucho de las circunstancias? Mire, nosotros como cristianos estamos expuestos a tomar malas decisiones sin que eso sea pecado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces podemos tomar un mal empleo, ¿sí? Tomar una mala decisión al cambiarnos de ciudad, elegir de manera incorrecta a unos amigos, emprender un mal negocio, etcétera. Hay cosas que no necesariamente son pecado, pero que carecen de sabiduría, ¿sí? O cualquier situación que pueda venir a nuestra vida, como en este tiempo que vivimos de la pandemia, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que como cristianos no nos vamos a enfermar? Pues eso no es cierto, ¿sí? Miren, sí es cierto que el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y vendrán, todos lo sabemos. Pero los apóstoles sabían también el Salmo 91 y fueron apedreados y le cortaron la cabeza y fueron crucificados. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que David estaba hablando de un tema muy personal que él tuvo.
¿sí? Y que puede aplicar en nuestra vida definitivamente sí. Pero también podemos ser como un Esteban, uno de los primeros diáconos que en su primer sermón lo apedrearon hasta la muerte. Entonces, no necesariamente la vida del cristiano sea una vida alejado de los problemas, alejado de las enfermedades, alejado de la estrechez, de las situaciones financieras. No, no funciona así. Tampoco del otro lado. Mire, si nosotros leemos, nosotros podríamos decir, yo creo que el rico era el cristiano. Muchas veces así lo enseñan. El rico era cristiano. Mira, todos los días hacía fiesta. El otro, ¿cómo va a ser cristiano si está mendigando migajas y llega el perro y le lame las heridas? Seguro que ese no es cristiano y que este sí. Es fácil, ¿verdad?, ser engañados. Es fácil pensar y ver con los ojos naturales, decir, esta está enferma porque tiene pecado. Este vive en estrechez y lo corrieron del empleo porque seguro que hizo algo. Juzgamos a la ligera. Pero ya cuando llega el momento de uno hace un corte de caja, pues resulta que no. Resulta que el salvo era el mendigo y el que estaba alejado de la vida de Dios era el rico. Ahora sí que diría el apóstol Santiago, pues ya ni siquiera sé qué pedir. Pero hay que pedir de manera correcta. Sí. Otra cosa, que tampoco necesariamente debemos de vivir una vida miserable. No, tampoco la Escritura lo enseña así. Lo que sí debemos tener es prioridades claras. Que nuestra salud, la salud espiritual debe de ser siempre prioridad, aun cuando pasemos por malos momentos. Si nosotros estamos convencidos que vivimos la vida que a Dios le agrada, podemos pasar tiempos de estrechez. Pasamos por desiertos, pasamos por enfermedades, pasamos porque a todos les pasa. Digo algo, a todos les pasa. Yo le decía esta semana a mi esposa que me invita a un cafecito, yo le decía, mira, le digo, vamos a cumplir ya un año que nos dio COVID. Oye, sí. Yo le dije, pero fíjate que me he puesto a pensar, le digo, ¿y qué tal si Dios actuó conmigo como actuó como ese rey que le regaló 15 años más? Y yo le decía, y además me quedarían 14. Le dije, ¿y qué tal si fueron 5? Le digo, ya me quedarían 4. Y le decía, sí, si fue 1, ya estoy en la reserva. ¿Y saben qué es cierto? De verdad que a veces uno no medita que la vida está y luego no. Hay tantas cosas que suceden. Vi la noticia de un tráiler que agarró allá en una autopista, no me acuerdo, creo que en México, Puebla, no me acuerdo cuál. Y había gente que simplemente estaba sentada esperando pasar el peaje y murió. Sí, la vida es así de frágil. La vida no la tenemos comprada. Pero lo que sí podemos hacer es valorar cada momento que Dios nos regala. Y valorarlo de la manera correcta. ¿Cómo? Viviendo una vida que a Dios le agrade. Viviendo en la sanidad espiritual. Nosotros tuvimos oportunidad hace un tiempo de ir a los hospitales a orar por los enfermos. Y recuerdo un caso de una señora, me acerqué a ella y le decíamos, ¿quiere que oremos por su familiar? Sí, ¿qué tiene? Y ya le empezamos a preguntar. Y era una señora ya adulta. Y decía, es que mi mamá está enferma. Tenía 90 años. Y tenía, creo que todos los padecimientos. Yo creo que ella vio mi rostro cuando me dijo, ¿quiere que oremos por ella? Y ella me dice, ya está grande, ¿verdad? Digo, no sé, le digo. Pero a veces nos falta hasta el sentido común. De verdad que a veces nos falta el sentido común. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nuestro cuerpo se va a deteriorar. Eso es algo natural en el cuerpo. Pero lo espiritual, decía el apóstol Pablo, mira, mientras el hombre exterior se va deteriorando, se va desgastando, el interior se va fortaleciendo. Haciendo énfasis que es más importante lo espiritual siempre. Miren, muchos pasamos por enfermedades, de verdad que muchas veces. Yo tuve COVID hace un año y después del 7º día, yo decía, pues mira, o me compongo o me voy para abajo. Yo estuve en manos de Dios todo el tiempo y lo estoy todo el tiempo. Pero lo que hacemos después es lo que realmente importa. Mire, vamos a ver la historia, una historia más, que es de Lucas. No lo voy a leer porque está un poco largo. Pero vemos la vida de una mujer pecadora, así dice la Escritura. Había un fariseo llamado Simón que invita a Jesús a su casa. Jesús llega y le dice, maestro, pasa.
y llega y pasa, y estando Jesús con ese hombre fariseo, llega una mujer pecadora, así dice la Escritura, y se le tira a los pies. Se postra a sus pies, con sus lágrimas, enjuaga los pies de Jesús, derrama sobre él aceite y con sus cabellos enjuaga los pies. El que había invitado a Jesús, ¿sí?, piensa, si este fuera profeta, supiera quién es la mujer que lo está agarrando, que es pecadora. Jesús, al saberlo, le hace estas preguntas, le hace este cuestionamiento. Le dice: Simón, yo llegué y ni siquiera por cortesía me ofreciste agua para limpiar mis pies, ni siquiera me recibiste con un beso, pero esta mujer no ha dejado de hacerlo. Y le hace esta analogía. A ver, Simón, le dice, hay dos tipos de personas: uno, a los que se le ha perdonado mucho, y a otros a los que se le ha perdonado menos. ¿Quién crees que va a amar más? El hombre dice: pues al que más se le ha perdonado. Le dice: bien has dicho. Es impresionante eso, de verdad. La condición del corazón, ¿sí?, es lo que a nosotros nos asegura en dónde estamos viviendo. El hombre conocía a Jesús, tanto que lo invita. Sabía que decía la Escritura que iba a llegar un profeta, y él sabía que él podía ser el profeta, pero el corazón estaba totalmente alejado de él. Muchos de nosotros recibimos muchas bendiciones todos los días, pero no hacemos ni ligeramente algo cerca de lo que de esa mujer hizo. De verdad. Mira, vamos a poner un ejercicio práctico. Si Jesús estuviera físicamente, ¿cuánto nos tiraríamos a los pies y le besaríamos los pies? Bueno, es complicado, ¿verdad? ¿Sí? Porque muchas veces nos hace falta entender correctamente lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que cambie nuestra vida, que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra mente y sea sensible ahora a las cosas de Dios. Nosotros deberíamos deleitarnos en la alabanza, porque es una alabanza que es para Dios. Deberíamos de unirnos a la adoración, porque adoramos a Dios. Ya ni siquiera estamos en la condición de tirarnos a los pies de Cristo y besarlo, porque yo sé que muchos de nosotros pasó por la mente y dicen: no, sí estaría difícil, lo sé, de verdad. Pero miren, no lo está pidiendo. Solo consideremos si nosotros lo hubiéramos hecho o no. O a lo mejor hubiéramos actuado como el fariseo. A lo mejor lo hubiéramos invitado a la casa, lo hubiéramos hecho pasar, pero hasta ahí. ¿Cuántos de nosotros sabemos que la sanación espiritual nos lleva a adorar a Dios? Nos lleva a alabar a Dios. Nos lleva a glorificar a Dios. Es entendible, de verdad. A veces el sentido común nos ayuda mucho, ¿sí? Todas las personas que el día de hoy están pasando por un tema difícil, ¿cómo reaccionarían si Dios le ayudara en ese tema? Pues dándole gracias, ¿verdad? Bueno, pues hay que reconocer de aquel que nos bendice siempre y estar en una comunión constante, un agradecimiento constante, permanente. Cada vez que nosotros tengamos oportunidad, tenemos que decirle a las personas: es Cristo el que cambió mi vida. En eso glorificamos a Dios, como lo hizo el leproso. A gran voz glorificaba a Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces en nuestro trabajo ni siquiera saben que somos cristianos? Así es. Muchos de nosotros en nuestro trabajo o en lo que compartimos en las redes sociales o en el Instagram, ni siquiera se enteran que somos cristianos. Tenemos una relación con Dios en secreto, ¿sí? Como si lo que Él hubiera hecho en nuestra vida hubiera sido poco. No, debemos ser como leproso. Debemos de glorificar a gran voz que somos cristianos y glorificar todo el tiempo a Cristo en nuestra vida. Sí, yo sé que al principio, ojo, al principio no es fácil, pero por eso decíamos al principio que la palabra de Dios, que es útil para ser enteramente preparados, para que nosotros el día de hoy salgamos con eso que Dios siempre pone en nuestro corazón, que es algo como esa área de oportunidad donde seguir creciendo. El día de hoy salimos a decir: yo no quiero ser como los 9 leprosos, pero me cuesta trabajo ser como el otro leproso.
¿sabes qué? Yo no quiero ser como el fariseo, yo quiero ser como la mujer pecadora, pero me cuesta trabajo humillarme delante de Dios. Me cuesta trabajo cuando la gente me ve, yo quiero levantar mis manos, pero mejor no. Es que después uno dice, es que yo no canto bien. Como si los de la alabanza cantaran bien, no es cierto. Ellos sí cantan bien, gloria a Dios por sus vidas. Ustedes sí cantan bien. Pero sí hay una condición del corazón. Nosotros debemos de vivir una vida diferente. Una vida reconociendo que si estamos el día de hoy aquí, es por la misericordia de Dios. Debemos de vivir como si tuviéramos esa sanidad espiritual. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer el compromiso con Dios? Es decir, Señor, yo quiero ser de los que te glorifiquen. Yo no quiero ser un cristiano viviendo un cristianismo secreto. No, yo no quiero ser eso. Yo quiero decirle al mundo que estoy agradecido. Hoy cantábamos una alabanza que decía, maravillado estoy de ti. Pero a veces estamos maravillados de Dios, pero así, mire, con una cara así. Wow, o sea, qué maravillado estás. No, nuestra vida debe de expresar, de verdad, debe de expresar cómo que estamos maravillados. ¿Sí? Que la presencia del Señor nos ha cambiado. ¿Cuántos deseamos tener una sanidad espiritual completa, plena, con una salvación segura, que pase lo que pase en esta vida, vamos a estar como estuvo ese mendigo en el seno de Abraham? Que vamos a estar allá en el cielo, que vamos a estar allá en el paraíso. Pues hay características que nos van a ayudar a decidir si estamos o no estamos. Y una de esas es cómo vivimos nuestra relación con Dios. ¿Qué tan sanos estamos? Y si estamos sanos, no va a haber nada que nos impida glorificar a Dios. No va a haber nada que nos impida adorar a Dios. Le digo algo e insisto, no es fácil. Le voy a contar un poquito, ya se está haciendo notar, un poquito mi historia cuando inicio en el cristianismo. A mí me daba casi un terror, un pánico las alabanzas. Híjole, yo quería llegar ya casi al mensaje, porque se me hacía pesado, se me hacía complicado, de verdad, se los comparto, les soy sincero. O sea, no se me daba eso. Pero una vez alguien me enseña y me dice, mira, pídele a Dios que te ayude. Bueno, o sea, si lo quieres hacer, pídele a Dios que te ayude. Y así inicié. Y ahora realmente me agrada en sobremanera alabar a Dios. Me agrada servirle, me deleito en eso. Yo sé que no soy capaz y que no soy bueno en lo que hago, pero por lo menos me agrada, me gusta. ¿Sí? Y cada vez que tengo oportunidad, yo le digo a la gente, yo soy cristiano. ¿Sí? Y estas cosas, y empiezo, digo, a veces le caigo mal a la gente. No a todas, ¿verdad? Pero a algunas. Pero he aprendido, Dios me ha enseñado y me ha capacitado poder vivir sanamente en lo espiritual. Así que yo le animo, le exhorto, ahora sí que le doy mi tip, ¿sí? Muchas veces queremos, pero como que no nos sale. Es Dios el que nos ayuda, es Dios el que nos capacita. Mire, concluyendo, hermanos, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, con todas. No se quedó con ni una, no hubo una reserva. Todas las bendiciones espirituales están al alcance de nosotros, que son, dijimos, la santidad, la consagración, tener una buena familia, ser familia cristiana, formar parte de la iglesia, etcétera, etcétera. Todo lo que dice el apóstol Pablo, todas están al alcance de nosotros. Así como lo estuvo la vista del ciego, así como estuvo la sanación del leproso, así como de pronto todas. Hay características que debemos de tener. Debemos de tener humildad para acercarnos a Dios, debemos de clamar, ser persistentes, pero sobre todo debe haber una referencia en nuestra vida después. La gran diferencia no se hace hoy, se hace después. Lo que sucedió con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué hicimos con la bendición que Dios nos dio? ¿Vamos a ser los 9 leprosos o vamos a ser al samaritano? ¿Vamos a ser de aquellos que no regresan a darle gloria a Dios? ¿O vamos a ser los que regresamos y vivimos una vida? Vamos a ser como Bartimeo, que antes no veía, pero después puede ver y camina con Jesús. Eso es el mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy es que la sanación espiritual es prioridad para Dios, porque nos permite vivir la vida de Dios. Pero nosotros tenemos que dar ese pasito. ¿Sí? Yo sé que a las mujeres no les cuesta mucho trabajo eso, pero a nosotros, a los hombres como que... Pero vamos a trabajar en ello, ¿verdad? Varones, vamos a despedirnos, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios.
Bendito Dios, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre, por todas las bendiciones espirituales que en Cristo tú nos quieres dar, mi Dios. Te pido, Padre, que nos ayudes a ser sensibles, mi Dios, a no ver, Padre, las circunstancias que hay a nuestro alrededor, sino poner nuestros ojos en ti, Jesús. Poner nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe. Queremos ser personas que te glorifiquen a gran voz. Queremos ser personas que nos humillemos desde el fondo de nuestro corazón, mi Dios, diciéndote gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la sanación espiritual. Gracias, mi Dios, por la salvación tan grande. Gracias, Padre, porque tenemos y porque no tenemos. Gracias, mi Dios, ayúdanos a ser hombres, mi Dios, y mujeres que a gran voz te glorifiquen con nuestra voz y con nuestra manera de vivir. Padre, recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Bendice a mis hermanos, bendice mi vida y ayúdanos en este caminar cristiano. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.